dijo que estaba contento por ganarlo, pero que no había jugado el mejor. El mejor era Gasquet de aquella época. Y al final, bueno, fueron los dos grandes jugadores. Rafa Nadal ya sabemos lo que fue. Gasquet también fue número 1 francés. Y que esté aquí en la Ribera y que juegue contra cualquiera de estos jugadores es un premio para todos. Pues mientras siguen calentando ambos tenistas sobre la pista, ya faltan pocos minutitos para que comience este primer partido del día aquí en la Ribera. Te pregunto también un poco, Rosa, vamos a aprovechar este tiempo de calentamiento para charlar un poco sobre el próximo partido entre Bernabé Zapata y Pedro Cachín. Que esperas también un poco diferente, ¿no? También a este. Sí, bueno, ya son dos jugadores más experimentados. A nivel general, más experimentados. A nivel de la playa, pues quizás tenga algo más de experiencia Cachín, ¿no? Al final esta segunda participación. Ganó el año pasado Pedro Cachín. Bernabé Zapata, pues es su primera presencia, creo que en la Ribera. Si no creo. Segunda, si no me equivoco. Segunda. Y bueno, pero al final son dos jugadores 30 y 28 años, ya los dos estuvieron top 50 en el ATP y yo creo que vamos a ver un partido de muchísimo nivel, o sea, un partido que podríamos ver en cualquier torneo ATP del mundo. Y no sé si decir que el premio es el premio gordo, porque esperaría mañana a Dominic Thiem. Pues si premio gordo se entiende como un jugador de un grandísimo nivel, pues sí. Es el premio gordo. Pues van finalizando ya esos ejercicios de calentamiento. En breve que va a comenzar ese primer partido. Se retira ya de la pista hacia su zona Miguel Avendaño. Lo hace también en estos momentos el lituano Edar Butvilas. Nada, segunditos ya, Rosa, para que arranque el primer partido. Sí, ya estamos a punto de iniciar esto. Y bueno, nada, el partido lo va a dirigir en la silla por Alfredo Louzao, juez árbitro asturiano y español con categoría chapa blanca, una persona experimentada como juez de silla ya en torneos internacionales. Y bueno, vamos a hablar también un poco, que hablábamos ayer de la pista otra vez, volvemos a insistir que este es un torneo único, la pista en perfectas condiciones, ¿no? Otra vez. Sí, está en perfectas condiciones, aunque en esta ocasión hay un poco más. Da la sensación de que hay menos altura por la izquierda que ayer y que está un poquito la pista húmeda por la parte derecha al fondo, y a lo mejor, bueno, pues eso va a dificultar a lo mejor ahí los desplazamientos, los apoyos en esos golpes. Y ha condenado también ahora durante el calentamiento, me estaba fijando, a la hora de botar la pelota, algún que otro bote se ha comido Avendaño. Claro, evidentemente hay mucha humedad en el ambiente hoy, ayer estaba ya más alta la temperatura, seguramente que la pista ha tenido más dificultades a la hora de secar por la parte que está más cerca del mar, y bueno, eso es otro hándicap añadido a la pista. Pues el saque, el primer servicio del partido, que correrá a cargo de Miguel Avendaño, el tenista español, raíces aquí del banco. Va a comenzar el partido, como decimos, primer servicio a cargo de Avendaño. Sí, primer envío de Edar Butvilas, que se queda en la red 15-0. Se le ha ido largo, Rosa, conociéndose un poco en estos primeros puntos. Sí, como siempre, los primeros juegos en todos los partidos son de adaptación del propio jugador, cuando en este caso también hay que adaptarse a la superficie. Sí. Los primeros juegos son un poquito de transición. 30-15, favorable a Avendaño. Se le queda el primer servicio en la red. Conseguido ahora el tenista darle altura, igual al partido Butvilas, 30-30.
Primer servicio. Buen golpe ahora de Burdilas para poner el 30-40. Está soplando mucho el viento hoy, Javier. Está habiendo problemas con las zonas laterales de la... Sí, que se están levantando. De la pista. Están intentando los operarios tratar de atarlas. Sí. Igual al partido ahora Miguel Avendaño. 40-40, primer juego. Servicio el tenista español. Que coge ventaja con esa dejada. No pudo llegar Burdilas. Ventaja para Avendaño. Ventaja Avendaño. Miguel está haciendo teniendo muchos papeles, muchas papeletas para llevarse el premio al que más hace caerse a sus rivales. Ayer a Benet Poirier y a Burdilas. Pues se lleva Miguel Avendaño el primer juego del partido. 1-0 para el tenista español en este primer set. Primer set, Rosa, para ir conociéndose. Aumentará el ritmo, aumentará también la intensidad de los golpes. Los puntos, al igual que vimos ayer, serán cada vez más largos, pero de momento, bueno, una primera toma de contacto bastante buena entre ambos. Sí, bueno, esto suele ocurrir en cualquier partido de tenis normal, que no sea en esta playa. Los jugadores tienen un tiempo de adaptación y aquí en esta superficie pues todavía ese tiempo es un poquito mayor, ¿no? Explicaba ahora, charlaba unos segunditos Avendaño con Burdilas, que va a servir en este segundo juego. Tenista lituano ganador aquí en Luanco en el año 2023. Al servicio, Edgar Burdilas. Primer saque directo, primer golpe directo de Burdilas, 15-0. Burdilas seguramente que va a realizar muchos puntos así, porque aunque aquí el primer saque no es tan importante como en otras superficies, tiene un gran primer saque. El 15-15, el 15 iguales de Miguel Avendaño. 15 iguales. Que vimos que ayer sufría también con los saques de Benoit Paire en ese segundo set. 30-15. Se pone el 30-15 ahora, lo comentabas justo ahora, Rosa, segundo saque directo. Como podemos ver, Miguel Avendaño hay que hacerle los puntos. Buen golpe, es un jugador muy sólido y cuando tiene oportunidad tiene una confianza tremenda, como acabamos de ver. 40-30. Este último punto que, como veíamos, lo ha puesto en la misma línea. 40-30 ahora para Burdilas. Juego Burdilas. Que empata el partido 1-1.
en este primer set. Un juego iguales. Un juego para cada uno. Sacará ahora el español al servicio Miguel Avendaño, que busca volver a ponerse por delante en el marcador. El bote que comentábamos anteriormente, justo antes de empezar el partido. 15-0. Un intercambio de mucho nivel de golpes revés cortado. Y ese último golpe cerca de la línea de fondo, que tuvo un bote muy irregular. En esa zona que comentábamos que estaba un poquito Más húmeda. más húmeda. Ahí era donde hablábamos antes que Miguel había tenido algún que otro problema en 30-0. el tiempo de calentamiento. 30-0 favorable a Miguel Avendaño. Aprovechando bien su saque. ¿No? Y aparte, una vez más, demostrando que es un jugador muy listo, sabe que esa zona de la pista está mal y está jugando todo el rato a esa zona. Ya lleva consiguiendo 3 puntos en esa zona seguidos. Y ahí está el punto que hace conseguir a Miguel Avendaño el segundo juego a su favor. 2-1 en este primer set. Ser un hándicap importante esa zona de la pista. Venimos comentando ya desde el calentamiento, la zona que está bastante húmeda, la más cercana al agua, al mar. Vamos a ver ahora cómo se comporta a lo largo del partido, pero es verdad que Miguel pues en este juego lo ha utilizado bastante bien, con bastante inteligencia. Sí que se ve algo más centrado que en el día de ayer, que quizás estaba un poco más disfrutón. Bueno, porque vamos, La exigencia aumenta. Bueno, también es cierto que yo creo que ayer en un principio no tenía ninguna presión para ver ese partido. Al fin y al cabo, el que era la persona favorita era el francés. Le fue muy bien, estaba contento, gestionó mucho esa presión que se le pone al jugador cuando ve que puede ganar al fin y al cabo el partido. Y hoy, sin embargo, se ve más de igual a igual, yo creo, ¿no? O sea, al final está acostumbrado, ya jugó con Butvilas en varias ocasiones y sabe que tiene su oportunidad. Es un partido importante para meterse en las semifinales. Que de momento está venciendo por 2-1 cuando sigue entrando gente aquí en la pista de la Ribera, que ya está prácticamente llena. Arranca el cuarto juego del partido. Se le queda ahora a Miguel esa primera pelota de este cuarto juego en la red. 15-0. 15-0 Sí, favorable. todavía está un poquito frío para hacer esa extensión y llegar a la pelota de forma eficiente. El 30-0 de Butvilas. 30-0. Al que se le va. Es el primer servicio. El bote que ahora condena a Miguel Avendaño. 40-0 favorable a Butvilas. 40-0.
Entonces fíjate la gran experiencia que tienen ellos dos ya en esta pista, que sin embargo Miguel fue corriendo a la bola como si fuera un stop ball normal, sin darse cuenta que ese stop ball aquí todavía es más stop ball todavía, se queda más parada la bola, ¿no? Que eso ha sido lo que le ha impedido poder llegar a la pelota. Juego Butvilas. Pues otro juego para Butvilas, otro juego en blanco, 2-2 en el marcador. 2 juegos iguales. Y otra vez la lona del fondo, en este caso el viento que levanta esa lona. Están los operarios intentando que no se levante demasiado, pero por ahora parece que no lo consiguen. Es complicado porque sopla muy fuerte el aire, es mucha superficie para fijar. De hecho, si te das cuenta, se ha roto por abajo. Sí, están intentando ahora atarlo, están intentando los operarios de pista, que se llevan ahora el aplauso justo antes de que dé comienzo el quinto juego del partido. 2-2. Servirá Avendaño. $15-0. Nota. Buen punto ahora el conseguido por 30-0. Miguel Avendaño. 30-0. $40-0. Juego a Avendaño. Pues no desperdicia tampoco Miguel su saque. Juego en blanco, 3-2, Avendaño favorable gana al por 3-2. español rosa. Fíjate, siempre estamos hablando, siempre estoy comentando la inteligencia que tiene Miguel, que sin un saque tan potente como lituano, metiendo primeros saques, se lleva un juego en blanco. Aprovechando, meto el primer saque y luego la segunda bola siempre la pongo con cierta dificultad, forzando el error del lituano. Esto poco es más, ¿no? Pues ese 3-2 que ha conseguido Miguel Avendaño. Están los operarios intentando que la lona no se levante más. Esa lona que la más cercana a el mar, el viento que sopla bastante más fuerte que en el día de ayer, como les hemos dicho. De momento los dos tenistas descansando, preparándose ya para iniciar el sexto juego del encuentro. Porque Sí, hoy en día hace mucho viento, hace un poquito de menos calor, no es que haga frío, pero está el ambiente un poquito más húmedo, y aquí en la costa pues se nota más. mucho más, claro. Entonces la pista está mucho más pesada, las bolas están mucho más pesadas. Al saque Butvilas. $15-0. False.
se le queda 30-0. a Miguel Avendaño ese golpe en la red. 30 favorable a Butvilas. Momento, por favor. $40-0. Sigue haciendo valer su potente saque, Rosa. En Butvilas el saque es una herramienta muy importante y está teniendo un porcentaje muy elevado de saques, de primeros saques. Otro buen primer saque. Lo ha conseguido corregir Miguel Avendaño para poner el 40-15. 40-15. Bueno, ahí Edas ha aprovechado que lleva un 40-0 de ventaja para hacer una virtuosidad y no le ha salido bien. Ha aprovechado ese pequeño error, por decirlo de alguna manera, a Avendaño. Que pone el 40-30 el marcador. 40-30. Es muy significativo lo bien que aprovecha sus oportunidades Miguel Avendaño, ¿no? Otro intentó jugar el tuano al contrapié en la red. Miguel adivinó dónde iba la bola y aprovechó con una derecha magnífica para cerrar el punto. Otro grandísimo punto de Miguel Avendaño. 40 iguales. Iguales. Se le ha ido Ventaja a Avendaño. a Butvilas. Se está comprobando que en estos 2 días que los 40 ceros a Miguel Avendaño no le asustan y que aprovecha todas las oportunidades que el rival le da. Y recordemos que ganaba de esa manera el último juego a Benoit Paire. El bote que ha vuelto a condenar ahora al tenista español. De nuevo iguales. Iguales. Y la dejada ahora de Edgar Butvilas para ponerse con ventaja en este juego. Ventaja Butvilas. Iguales. Intentó en el primer saque hacer un punto por sorpresa con una dejadita de saque que no le salió. Al final, iguales en el marcador. Así es, el primer saque en Blas vuelve a ponerse con ventaja Ventaja Butvilas. el lituano.
A punto de conseguir un gran punto Budvila. Está jugando de manera muy inteligente Miguel Avendaño, que vuelve a igualar el juego. La verdad es que estamos viendo cómo Miguel Avendaño aprovecha cada oportunidad que le brinda Budvilas. Iguales. Saque ganador otra vez Y otra vez tirando de su gran herramienta, ¿no? Que es el servicio. Coach. Ventaja Avendaño. O sea, podemos, según va pasando ya el partido, podemos fijarnos en que como el jugador lituano grandísimo punto de Avendaño, que consigue ese primer break del partido. 4-2 favorable al tenista español. Juego Avendaño. Sí, quería decir que no me había dado tiempo de decir que Budvilas se tiene que apoyar siempre en un gran saque, y si no entra ese primer saque sufre, porque Miguel Avendaño no comete un solo error no forzado, entonces no, o sea, aprovecha todas sus oportunidades. Lo que dices, ¿no? Que no le perdona No perdona ni una. A Budvilas sí que le estamos viendo con bastantes más recursos hasta ahora que al lituano. Al servicio Avendaño. Quedas Budvilas con ese passing de revés paralelo, 0-15. que era muy difícil, pero lo ha hecho muy bien. Interpretado también bastante bien, ¿no? Lo que podría hacer Avendaño. Grandísimo punto. Gran punto ahora para poner el 15 iguales de Miguel 15 Avendaño. iguales. Sí, aparte de la solidez que está mostrando, que no comete un solo error no forzado, cuando puede utilizar la dejada, que en esta pista hace muchísimo daño a los rivales. Primer servicio. Se le va bastante. 30-15. Bueno, las dejadas son un golpe que siempre hace muchísimo daño, ¿no? Vemos que es también una de las herramientas principales de nuestro número 1 español, de Carlos Alcaraz. Pero la dejada hace daño, pero si está bien hecha hace más daño, y aquí todavía hace más daño. El tipo de pista. 30-15. Favorable a Miguel Avendaño. Que no le pasa ahora, se le queda esa bola 30 iguales. en la red. 30 iguales. Sí, uno de los poquísimos errores que hemos visto cometer al español en lo que va de partido. Sí. Ahora sí que le pasa esa 40, pelota 30. a Miguel Avendaño. 40-30. Quiere ceder ni un milímetro el tenista español. Oportunidad para poner el 5-2 en el marcador. Por un poquitín no le pasó esa pelota. Muy bien la respuesta ahora, del Budvilas. lituano, muy buena.
llegó bien y con mucha mano, la metió ahí en ese huequito. Ventaja a Avendaño. Ouch. Juego a Avendaño. Pues Hay cambio de pelotas, por favor. nuevo juego para Miguel Avendaño gana Avendaño, por 5 5 en juegos a el 2. marcador. Cambio de pelotas ahora para otro nuevo juego que empezará en unos segunditos. Rosa ya se va alejando. Primera oportunidad para Miguel Avendaño de llevarse el primer set del partido. Sí, Miguel ganando este saque ha confirmado el break. Y bueno, lo que estamos comentando, está jugando de forma muy inteligente, muy sólido, no comete errores. Cuando el lituano comete algún error y le da oportunidad, la aprovecha. En este último punto ha sido uno de los peloteos más largos del encuentro. Y bueno, se lo ha llevado él también, ¿no? O sea, que esa tónica de lo que está ocurriendo durante estos primeros instantes del partido. Que vuelve a demostrar, al igual que demostró ya el día de ayer, que físicamente está en un muy buen estado de forma ahora mismo. Sí, la verdad es que está muy rápido, está muy explosivo, muy ágil en las piernas, muy bien apoyado en todos los tiros, y luego adivina muy bien la bola de su oponente, llegando cómodo y poniendo la bola hasta el momento donde él quiere. O sea, no está mostrando gran dificultad. De hecho, el marcador hasta el momento es bastante cómodo, ¿no? 5-2. Y que sí que es lo que le está faltando un poco a Budvilas, ¿no? El acertar con esas bolas. Ha habido muchos errores no forzados por parte del lituano. Vamos a ver cómo gestiona también este juego el jugador lituano. Miguel. Sí, es cierto que aunque se ve mucha diferencia en el marcador, ha habido solamente una rotura, ¿vale? Tiempo. O sea que si el jugador gana este juego al saque, todavía estaría dentro del partido como oportunidad de romper el saque a Miguel, ¿no? Se ha empezado 15-0. el juego. Se devuelve a ir a Miguel. 30-0. Otro intercambio de reveses cortados que se vuelve a ganar, que vuelve a llevarse Miguel Avendaño. Es raro, ¿no? Es extraño, ¿no? Ese golpe, sí. Sí, ver los a Miguel, pocos errores. Sí, ver a Miguel llegar y a una bola relativamente fácil y fallar, ¿no? Pero bueno, a ver, algún fallo también es normal cometer, ¿no? Gran resto. Bajándole la bola a los pies al lituano, que
40-30. Es un jugador muy alto y todo lo que venga por debajo de la rodilla manca más, duele más. Se le queda ahora en la red a Miguel Avendaño. 5-3, juego Avendaño para gana por 5 juegos a 3. Bud Vilas, que comentábamos antes, ¿no? Si conseguía ganar su saque, iba a tener una oportunidad todavía de meterse en el partido. Sí, al final, aunque el marcador era abultado y se ve bastante cómodo Avendaño, al final realmente es un break lo que hay, nada más de diferencia. Se le escapa ahora a Miguel. Largo intercambio de golpes que por primera vez consigue llevarse Bud Vilas. Sí, que si quiere romper el saque a Miguel va a tener que hacer más de estos. iguales. Igual al juego Miguel Avendaño. 15-15. Repetición. Ahora se tiene que parar el punto. Había salido Primer una servicio. pelota fuera de la pista, la han devuelto. Sí, aparte que es primer saque, le da la oportunidad de nuevo De volver de volver a hacer un primer saque. Gran punto ahora de Miguel Avendaño, 30-15. que toma ventaja. Gran saque ahora. Gran primero. Que le da 2 bolas de set. 2 oportunidades de set. 2 primeras del partido. Aplaude el público de la Ribera. Oportunidad de Miguel para llevarse el primer set. Ese primer servicio que se queda en la red. Pues se le escapa a Miguel. Se escapa hasta aquí, hasta la posición de comentaristas esa pelota. Segunda oportunidad de Miguel para llevarse el primer set. Y oportunidad que aprovecha Miguel Avendaño, que se lleva el primer set ante las Bud Vilas. 1-0 para el tenista español. No había aprovechado el primero, que consiguió ganarle Bud Vilas. La segunda bola de set, Rosa, no ha perdonado. 1-0, un break solamente, es cierto, pero muy buen juego por parte de Miguel Avendaño, que prácticamente no ha concedido ni un solo error. No, la verdad es que si Miguel se consigue mantener la tónica de esta primera parte del partido, de este primer set, está claro que está siendo el enemigo a batir. Está jugando muy sólido, muy seguro, las ideas muy claras, aprovechando sus oportunidades, no cometiendo errores, o sea, sin cometer errores no forzados. Por la contra, el jugador lituano tiene un gran saque, se basa mucho en ese gran saque, y en esta pista pues tiene dificultad para mantener intercambios, para cerrar puntos, y todo eso lo está aprovechando el jugador español a la perfección. Sí, porque la mayor parte de esos intercambios de golpes se los ha llevado Miguel siempre. Nunca ha conseguido Bud Vilas mantener ese punto ganador en los intercambios. Sí, la verdad es que ha habido pocos puntos largos, pero los pocos puntos largos que ha habido se los ha llevado el español.
Luego también es verdad que el lituano saca muy bien, pero el español ha conseguido impactar varios restos, obligando al lituano a devolver la bola por debajo de la red. Bolas bajas, le cuesta sacarlas. Si la saca, le da la oportunidad al español de cerrar la jugada. Y al final pues es el resultado que tenemos, 6-3 a favor de Miguel Avendaño, que si sigue así va a ser muy difícil, la verdad, para Budvilas darle la vuelta a este marcador. Un poquito, una pequeña ventaja para Miguel Avendaño, ese 1-0, el primer set que se lo ha llevado, como decía la Rosa, por 6-3 en breves instantes, que dará comienzo el segundo set del partido. El que le ha dado un poco de continuidad también, ¿no?, al juego que vimos en el día de ayer. Sí, bueno, es muy evidente que está jugando muy bien. Como decíamos al principio del partido, la mejora del año pasado a este ha sido muy grande, tanto a nivel físico como a nivel de saque, como a nivel de resolución, de cerrar las jugadas con las dejadas, también en la red. Luego Miguel tiene mucha experiencia, se nota que conoce la pista perfectamente, aprovecha los momentos cuando hacer esa dejada que aquí en esta pista tiene doble dificultad su devolución. Lo que te digo, se está convirtiendo en el enemigo a batir. Ha aprovechado bastante bien ese margen derecho de la pista, según miramos desde la posición de comentarista, donde está costando más sacar bolas. Le ha metido ahí muchas a Budvilas y ha conseguido muchos puntos también, aprovechando esa particularidad que hoy tiene la pista. Sí, la verdad es que a mí una de las cosas que más me gusta de este torneo es que cada día cuando baja la mar, cuando baja la marea, te da una sorpresa, te deja una sorpresa, ¿no? Ayer veíamos que había como una especie de escalón en el lateral izquierdo, según estamos en el puesto de aquí de comentaristas, y hoy sin embargo ese escalón es menor, mucho menor, y sin embargo la pista está un poquito más difícil por la parte derecha, al fondo de la derecha. Bueno, los jugadores se tienen que adaptar y resolver. Pues va a arrancar el segundo set, primer juego servicio, Edas Budvilas. 15-0. Se coloca 15-0. Empieza como ha mantenido buena parte del primer set con un saque que le está dando bastantes puntos. Budvilas, si quiere remontar este partido y pasar a la siguiente ronda, va a tener que hacer muchos peloteos de estos y ganarlos. 40-0. Saque directo de Budvilas, 40-0. Vamos a recordar que en el primer set el juego al saque que perdió Budvilas era un saque que se puso claramente con 40-0. Y que Miguel está consiguiendo levantar, ¿eh? Dejó pasar un par de oportunidades y se complicó la vida. Juego Budvilas. En esta ocasión... No es en esta ocasión porque consigue el juego, consigue adelantarse 1-0 en este segundo set. Pero bueno, que decíamos, Miguel no solo hoy a Budvilas en ese break que le hizo en el primer set, sino también en el día de ayer consiguió levantar muchos de esos juegos. Sí, es un jugador tremendamente positivo, ve la dificultad como un reto y asume el reto, va por ello y eso le hace a veces levantar situaciones complejas, complicadas y todo suma. Pues el segundo juego de este segundo set que va a arrancar con Miguel Avendaño al servicio, que de momento se lo toma con calma.
espera que acabe. Qué buen golpe ahora de Miguel para ganar el primer punto de este juego. Sí, si te das cuenta, Javier, los espectadores, mientras que en este lado tira muchas derechas paralelas para jugar a la zona más incómoda, en esta ocasión juega a la derecha cruzada porque la pendiente de la pista hace que ese golpe sea todavía más difícil, que tenga que recorrer más metros para golpear el lituano. Se lleva ahora a Miguel Avendaño. 15 iguales. 15 iguales. Hemos visto que no tiene ningún complejo en esa derecha, ¿eh? Soltando el brazo. Soltando el brazo. Ya lo vimos también en el día de ayer. Corrección, la bola es buena. 15 iguales. Ha corregido el árbitro el canto del juez de la línea de base de fondo. Le ha cantado mala, la bola había sido buena. Repetimos, primer saque. 30-15. Punto ahora para Miguel. $40-15. 40-15. Pero fíjate, Javier, una de las cosas que vemos, la diferencia, ¿no?, de jugadores, como Edas Vilas se lo toma muy en serio, aunque es un torneo de exhibición, está claro que quiere pasar ronda, porque en este pequeño error que se cometió, ves que bueno, que hizo gesto de rabia, no, como de malestar. Bueno, sí. O sea, a ver, no es que se enfade, al final todos sabemos consigo mismo me refiero. Gesto de malestar de que haya que repetir el punto, ¿no? Juego a Avendaño. No es algo normal en esta pista, ¿no? Cuando todos sabemos que tanto los recoge pelotas como los jueces de línea son voluntarios, gente que viene a ayudar, y entonces, bueno, cuando es normal que se cometa algún pequeño error, lo cometen hasta los profesionales, y normalmente pues los jugadores pues lo toman bien y tal, pero estos jugadores que son ganadores, que son todos ganadores, pero en especial que quieren llegar más arriba, pues ves que a él como le ha molestado un poquito, ¿no? El juego que se lo ha llevado, exacto, por cierto, Miguel. Claro. Hecho bueno su saque 1-1 en este segundo set. Se queda ahora en la red a Bud Vilas. Yo lo veo un poquito a Bud Vilas, un poquito nervioso, un poquito acelerado ahora en estos inicios de este segundo set. Probable también lo que comentabas antes, ¿no? El verse un set abajo también puede influir. Ouch. 30-15. 30-15. $40-15. 40-15 ahora para Bud Vilas. Se le ha ido poquito a Avendaño. $40-30.
consigue otra vez igualar Miguel Avendaño, otro set que parecía encaminado a que el sacador, en este caso Budvila, se lo pudiese llevar y lo ha vuelto a levantar. Sí, es que lo que te estaba comentando, da la sensación que hay ciertas jugadas que no tocan, ¿no? Y se precipita un poquito y comete error. Es que lo ha vuelto a leer a la perfección, Miguel. Lo que decíamos, Budvila se apoya mucho en la calidad de su primer saque, y cuando no mete su primer saque, Miguel está metiendo muchísimos problemas. La defensa de la bola paralela con esa derecha cortada ha sido fantástica. Iguales. Y el passing para cerrar el punto, pues también. Ahora otra vez mete el primer saque, Budvilas. Iguales otra vez, ¿no? Y es donde está sacando la mayor parte de sus puntos. Un poquito más tranquilo, Budvilas. Peloteando, metiendo las pelotas, dirigiéndolas bien, y ahora haciendo una gran dejada. Que aquí en esta pista las dejadas son letales. Juego Budvilas. Pues Budvilas, que se adjudica el juego, se pone 2-1. Y ahora al público ánimos el tenista lituano. Budvilas gana por 2 juegos a 1. 2-1 ha conseguido Rosa al final de este juego meter más bolas dentro, Budvilas, y al final pues ha conseguido cerrarlo y volver a hacer buenos sus saques. Sí, la verdad es que si nos estamos dando cuenta, cuando no es capaz de acertar con su primer saque, está pasando un poco apurado, es capaz de meter a lo mejor 3 buenos saques, se pone 40-0, luego no mete el primer saque, Miguel lo aprovecha muy bien y lo está haciendo que lo pase a lo mejor peor de lo que él mismo se imaginaba. Y luego al resto veo muy sólido a Miguel con su saque. Si Budvilas quiere romper el saque de Miguel, pues debería de mostrarse bastante más sólido. Mostrarse más sólido, tiros más inteligentes. Vemos algo, no sé qué está pasando. Sí, vemos a los jugadores distraídos mirando hacia afuera. No sé si es una lona que se ha movido. Sí, que ha cedido la parte de arriba, no es la lona en este caso. Es la valla, sí, la valla. Está tanto los jugadores como los operarios que vemos en la pista mirando hacia esa zona. Suben ahora también varios operarios a intentar arreglarlo. Es que lo que veníamos comentando justo al principio del partido, que sucedía con las lonas de abajo, pues ha sucedido también con la valla de arriba. El viento sopla bastante fuerte. Sí, Javier, es que tú y yo estamos aquí en este apartadito metidos y no lo estamos notando, pero si te das cuenta, fíjate, todas las banderas, hace muchísimo viento, hace mucho aire. Pues de momento varios operarios que están intentando reparar esa parte alta de la pista, esa valla. El partido que está detenido. Pues estos momentos también ayudan más bien poco porque enfrías. Sí. Se rompe el ritmo del juego, ritmo que luego cuesta volver a coger.
Preguntaba ahora Miguel Avendaño al juez de silla. Sí, están intentando Atarlo con poner, brías, ¿no? sí, Parece. están intentando con una brida cogerlo al andamio donde están los focos. Está justo detrás para... Sí, para asegurar la valla, que no se vaya hacia adelante. Al final el juego está parado porque, bueno, lo primero es la seguridad, lógicamente, en este caso de los espectadores. Efectivamente hay muchos que se han tenido que bajar a la parte de abajo de la grada hasta que se resuelva esa incidencia. Momento, vemos a Budvilas Sí, está calentando. haciendo unas sombras, ¿no? Haciendo unas sombras, unos saltos, unos canguros. Vamos, activándose, ¿no? Para no enfriarse. Comentábamos antes, ¿no? Y tampoco para evitar perder el ritmo del partido y que no haya que volver prácticamente a empezar de cero en ese sentido. Miguel, que también lo vemos a través del monitor, no alcanzamos a verlo desde la posición de comentaristas, pero también está haciendo ejercicios para seguir activado. Hoy Javier, es por la temperatura, ¿no? Por los grados que tenemos aquí en la pista. Me recuerda a años atrás, donde venía con los jugadores como espectadora. Traías la mantita, una manta, porque tira ya aire frío, como decimos aquí en Asturias, virujillo. Bastante hoy, además. Sí, sí, y hoy es día de eso, de polar y de manta, ¿eh? Sí, está bastante diferente a ayer, sobre todo, te lo digo yo que por lo que sea pensé que iba a ser como ayer. Y bueno, Sí, algo al de final, ropa de abrigo no hubiese venido mal hoy. O sea, al final hablar no eleva la temperatura del cuerpo como jugar, ¿no? Exactamente. Siguen esperando los dos jugadores, tanto Budvilas como Miguel Avendaño, a que se resuelva esa incidencia, que prácticamente yo creo que ya está resuelta, ya está segura esa valla. Sí, ahora están, si te das cuenta, con esta segunda de aquí. Sí, la Que primera también ya la han atado al andamio. Están haciendo ahora lo propio con la segunda, como dices, Rosa. De momento los dos jugadores esperando a que se dé esa orden para que el partido se pueda reanudar. Recordemos que Miguel Avendaño se llevó el primer set del partido, está un set arriba, intenta animarse ahora también el público aquí en la pista de La Ribera. ¿Cómo se gestiona un parón de este tipo, Rosa? Después al volver a la pista, tanto física como mentalmente. Bueno, la verdad es que no sé no sé exactamente el tiempo que llevan parados, pero sí. Se va a reanudar, ¿eh? Se va a reanudar ahora mismo el partido. Está Budvilas un juego arriba en este segundo set, 2-1. Cero 15. 0-15 para Budvilas. Vamos a ver también cómo entran, ¿no?, estos primeros puntos.
0-30. Está claro que esta parada, me preguntabas que cómo se gestionaba o cómo afectaba, pues no le ha venido muy bien a Miguel, que acaba de hacer doble falta, se está intentando activar. Se le queda 0-40. esa dejada en la red a Miguel Avendaño. 0-40. Y acaba cediendo su saque Miguel Avendaño. Break para Edgar Butvilas. Ha venido nada bien ese parón, le ha roto bastante el ritmo al tenista español. Te iba a comentar que, bueno, en torneos oficiales el juez de silla está cronometrando el tiempo que está parado el partido y a partir de ahí, excediendo unos minutos, ahora mismo no me lo sé de memoria, pues está permitido, exigido por el reglamento, unos minutos de calentamiento, ¿no? Excepto si está más de media hora, de una hora, o sea, volvemos a tener otra vez el calentamiento, o 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. 30-0. En este caso no ha pasado el tiempo mínimo y simplemente se ha reanudado el partido de forma normal. Haciendo valer su saque ahora Butvilas. 30-0. Qué bien. Y qué bien ha hecho ahora Miguel para poner el 30-15. 30-15. Lástima. Escapa. 40-15. Miguel, que sí que se había defendido bien, ¿no? Ese resto. Trata de sorprender otra vez Butvilas. Vuelve a errar. Juego Butvilas. Aunque se adjudica el cuarto juego para hacer su cuarto juego particular de este segundo set, para hacer bueno el break. 4-1. Está ganando el lituano en este segundo set a Miguel Avendaño, al que no le ha venido nada bien, evidentemente. Bueno, al final los tiempos de parado le afectó más a la persona que tenía que poner la bola en juego, ¿no? El sacador. En este caso le tocaba sacar a Miguel y claramente se vio mermado, que bajó muchísimo su rendimiento en el saque y ya le afecta todo el juego. Y recordemos que en ese juego, Rosa, se le lleva a Butvilas un juego en blanco, ¿eh? Miguel, como dices, como sacador. El break que lo ha hecho bueno en este último juego el lituano, que está 4-1 en este segundo set. El primero, recordemos, se lo llevó Miguel por 6-3. Tiempo. $15-0. Buen saque, buen primer saque. Yo creo que el lituano no debería de confiarse mucho otra vez
le ha perdonado la vida de alguna manera A Miguel, a ahí en la Miguel red. y ha aprovechado bien, ha hecho un revés cortado, la bola ha botado muy mal y eso ha impedido que 30-15. Lituano pudiera ganar el punto, ¿no? Buenísimo tiro. 40-15. Juego a Bendaño. Pues no desaprovecha su saque ahora Miguel. Va a ponerse un poco en la opción de devolverle ese break, de volver a meterse en el partido. 4-2 en este segundo set a favor está de claro Lituano. que unos minutos le han bastado, ¿no? para volver otra vez a entrar en calor, en centrarse otra vez. Porque cuando paras al final no solamente es que enfríes físicamente, es que también mentalmente te sales un poquito del partido, ¿no? Ahora no le perdona Budvilas a Miguel Avendaño. 15-0. 15-0. Otro buen primer saque del lituano para poner el 30-0. 30-0. ...30-15... Se ha comido un poquito la pelota, ha querido hacer una volea ganadora haciendo el recorrido un poquito más largo de la cuenta y la bola le ha entrado y se ha ido pues bastante larga. Una pena, era buena la idea, pero el golpe bastante difícil. Y esto le hace que pierda la ventaja que tenía en el saque de 30-0. ...40-30... Saque directo ahora. Juego Budvilas. Hay cambio de pelotas, por favor. El juego que se lo Budvilas gana queda por 5-2. Budvilas. 5-2. Igual que hizo Miguel en el primer set. Budvilas ahora que se encuentra con una buena ventaja para empatar el partido. Sí, gracias a ese break que consiguió, ¿no? Después de la pequeña parada que tuvimos que hacer en pista por ese tema de seguridad. Pero bueno, al final parece un marcador cómodo, pero realmente es un break. O sea, si ahora Miguel ganara su saque, tiene todavía oportunidad de devolverle de devolver la rotura y volver a igualar el partido, ¿no? Pues vamos a ver si lo consigue. De momento está 5-2 Budvilas. Ha conseguido en este segundo set ser un poco más sólido, ¿no, Rosa? Bueno, ha aprovechado, al final tuvo la suerte de que cuando se hizo el parón le tocaba sacar a Miguel y cometió varios errores de saque y al final se puede decir que la fortuna le sonrió. Pues según se estaba jugando el partido, Miguel iba el parón muy bien encaminado y ahora, bueno, pues ahora está obligado a ganar este saque y a intentar romper el siguiente. Vamos a ver qué pasa ahora. Saque Miguel. 15-0. Se lleva el primer punto de este juego. 15-0.
30-0. Si te das cuenta, cuando saca a Miguel, al lituano no le gusta que el punto pueda convertirse en un punto largo de intercambios. Está intentando cortar las jugadas. El punto ahora de Miguel Avendaño. Levanta los aplausos de la grada aquí en La Ribera. 40-0. 40-0. Holtz. 40-15. Doble falta. 40-15 Segunda doble falta, ¿no? del partido, Del sí, partido. para Miguel. Para Miguel. $40-30. Lo consigue ahora. 40-30. Holtz. Había conseguido salvar Miguel dos bolas francamente complicadas, pero Budvilas que consigue levantar el juego, igualarlo 40-40. Iguales. Ventaja Budvilas. Otra doble falta. Sí, de estoy Miguel viendo, Avendaño, estoy ventaja viendo para a Miguel Budvilas. Avendaño un poquito más cansado que en la jornada de ayer. Punto de set para Budvilas. Como si estuviera buscando irse a jugar el Super Tie ya. Pues lo comentabas ahora, Rosa, nos vamos al Super Tiebreak porque Egas Budvilas que se adjudica el segundo set, 6-2. El partido que, como decimos, se resolverá en el Super Tiebreak. No le ha venido nada bien a Miguel el parón que se produjo con 2-1 a favor de Budvilas en este segundo set en el marcador, pero donde estábamos viendo a un gran Miguel muy seguro, muy sólido con su saque. Cedió inmediatamente después de reanudarse el partido el saque, ese break. Budvilas lo hizo bueno ganando sus dos siguientes saques y ha vuelto a ganar este último para poner el 6-2 en el marcador. Pues primer super tie break. Sí, pero fíjate lo curioso y especial que es este deporte, ¿no? Porque Miguel estaba jugando de forma sobresaliente, iba muy bien encaminado, incluso para forzar un tiebreak en el segundo set, y de repente este parón que bueno, que como os comentaba en su momento, el retraso, según el juez árbitro, no había sido más de 15 minutos, por lo tanto el reglamento no obliga a hacer calentamiento, ¿no? Si el retraso hubiera sido entre 15 y 30 minutos, se hubiera habido 3 minutos de calentamiento, y en el caso que el retraso hubiera sido de más de 30 minutos, hubiera sido pues un calentamiento normal para un partido, ¿no? De 5 minutos. En este caso, me preguntabas, pues los jugadores tienen que saltar, tienen que hacer gestos, tienen que seguir activos, ¿no? intentar visualizar un poco jugadas, puntos, y sí es verdad que Al servicio
a unos les afecta más que a otros. En este caso a Miguel ha afectado bastante, perdiendo su saque y luego, bueno, sacándole un poco de esa inercia que llevaba, ¿no? Pues va a arrancar el tiebreak. Servicio Budvilas. Super tiebreak. Sí, bueno, hay que decir a los espectadores que en este torneo de exhibición, en el caso de un empate de un set iguales, que se juega un set definitivo, pero que es un super tiebreak a 10 puntos, ¿no? El que llega a 10 puntos gana. Y el primero que se lo adjudica Budvilas. 1-0 Budvilas. El 2-0 para Budvilas. 2-0 Budvilas. Intentan dar ánimos a Sí, Miguel, ahora, que de momento... al que vemos un poquito que está un poco más precipitado es a Miguel, ¿no? De todas maneras, consigue hacer bueno ahora su saque para poner el 2-1. de todas maneras el super tie es muy largo, ¿no? Y te permite un poco unirte, o sea, seguir, o sea, volver A meterte rápido, ¿no? En el partido. Sí, en el partido, ¿no? Y de esta forma lo hace Miguel Avendaño, que levanta ahora al público aquí en La Ribera. 2-2 en el super tiebreak. Necesitaba Miguel un punto. Sí, había Como hecho Lituano un mini break, ¿no? Rompiéndole el saque a Avendaño, y ahora el mini break lo ha recuperado Se lo devuelve. a Avendaño. 3-2 Budvilas. Gran saque. Otro primer saque ganador para Budvilas. Lo hemos visto a lo largo del partido, ha hecho muchísimos. Tres iguales. Cambio de lado de pista. Después de que Miguel consiguiese volver a igualar el marcador, 3 iguales. Volverá a sacar el tenista español, buscando ponerse por delante en el marcador. Por primera vez sería en este tiebreak, si lo consigues. Y lo consigue Miguel Avendaño, 4-3. Avendaño. Se lamentaba ahora 4 iguales. por ese golpe. 4-4. Está claro que los dos van a por el partido, ¿eh?
conseguido Budvilas un primer mini break, se lo devolvió 5-4. rápidamente Miguel, pero de Budvilas. momento nadie quiere ceder su saque. Ahora mismo 5-4 favorable a Budvilas. Ahora van cada uno ganando su saque. Se le ha ido ahora 6-4. a Miguel. Budvilas. Toma otra pequeña ventaja en el marcador Budvilas. La ventaja ahora sí, Rosa, ya es bastante grande, ¿eh? 7-4. Bueno, lo que está Budvilas. ocurriendo, si te das cuenta, es que ahora Budvilas le aguanta los peloteos más a Miguel, y Miguel, que parece que está un poquito más cansado, acaba fallando él, algo que hasta ahora no habíamos había visto. pasado. 7-4 sacará Budvilas. Al que se le queda. Ahora ha intentado ser sólido Miguel y se ha llevado el peloteo, que es lo que nos tenía acostumbrados Budvilas. Durante el partido, sí. y el partido de ayer también. Miguel ha recuperado un mini break de los que había perdido en la serie anterior, que había perdido sus 2 saques, ha recuperado 1. Tendría que intentar recuperar este también para estar pegado ahí, tener opciones de luego adelantarse otra vez en el marcador con su saque. Budvilas, que en este caso no da opción a Miguel, gana su segundo saque 8-5. Primero muy 8-5. bueno, Budvilas. y luego un cierre de punto fantástico, vamos. Se le ha ido a Miguel. 9-5. Budvilas cerquita de conseguir la victoria. Tendrá Rosa, el tenista lituano, 4 bolas de partido. Nueve a 5 al saque Miguel Avendaño. Que gana el punto, pone el 9 a 6. Salva su saque. Le va a tener que recuperar los dos a 9-6. Sí, hay Budvilas. que- Budvilas. Pero bueno, al final, si te das cuenta, pues ha pasado lo que habíamos hablado, ¿no? Que tenía que Budvilas ser más sólido tanto en los peloteos como con su saque, y Miguel cometer algún error, y eso ha pasado. Sí. Por eso el marcador ahora está como está. Con ese 9 a 6. Y Miguel, que no va a vender nada barata la victoria, 9-7, le recupera uno de los saques, en este caso a Budvilas. 9-7. Budvilas. Nueva bola de partido, la tercera para el lituano. Let.
Primer servicio. Segundo saque, si es capaz Miguel de dominar él al resto. Pues un buen resto, haciendo que la bola le bajara por debajo de la zona ideal de golpeo de Lituano. Y que vuelva a meterle de lleno en el partido. En el partido. 9-8. Oportunidad para igualar. 9-8. 9-8, pero ahora al saque Miguel. Al saque Miguel. Ha recuperado los dos break. Tiene oportunidad de empatar el partido ahora. Y no la desaprovecha Miguel Avendaño, que pone el 9-9. Espectacular otra vez el punto del tenista español, que ha levantado un 9-5. Bueno, en esto ha levantado 4 bolas de partido. Hay que ser un poco patriotas, Javier. En este caso se le ve la arena asturiana de aquí del banco. Ha levantado Miguel, como decimos, un partido que se veía bastante complicado. 9-9. Yo no sé cómo, hablando de gestión que hablábamos antes, no sé cómo gestionará ahora el lituano el de haber tenido 9-5. Me parece que tuvo 9-5. Sí, 9-5 y luego 9-6 y 2 saques. A ver cómo. Con 9-6, efectivamente, era cuando perdía los 2 saques. Ahora tiene Miguel la oportunidad de ponerse por delante y tener su primer match point. Pues vamos a ver si lo consigue el tenista español. 9 iguales. Estábamos viendo la imagen al padre de Miguel Avendaño, Juan Avendaño. De aquí del banco. A Miguel, nuevo punto de partido para Budvilas, que además sacará. Han sido pocas las veces que después de un largo intercambio de golpes Miguel no ha podido llevarse el punto. Sí, de los muy pocos puntos, yo creo que este ha sido el punto más largo del partido. Habría que revisarlo. Y bueno, Budvilas, lo habíamos dicho, ¿no? Si quiere ganar este partido tenía que aguantar esos peloteos. Y de momento lo acaba de hacer, a ver lo que hace ahora el saque otra vez, ¿no? Juego, set, partido. Pues se lleva el partido. Lástima para Miguel, ha tenido bastante mala suerte ahora en este último punto. Sí, yo creo que ha vuelto a tener otra vez mala suerte porque le ha tocado el saque a Lituano en la parte donde la bola bota peor. Pero la verdad es que el partido ha sido fantástico y una pena, pero Miguel, ha hecho un gran partido. Y finalmente cae ante Budvilas, al igual que ya pasó en la final de hace 2 años, del 2023. Budvilas, que se lleva la victoria ante Avendaño, que accede a las semifinales. 3-6, 6-2, 11-9 en el tie break. Vamos a escuchar
a Miguel Avendaño, que está ahora mismo sobre la pista aquí en la Ribera. No ha llegado la bombeta, sigue la espinita ahí, pero a un tío que hace nada estaba en el 201 del mundo en el ranking ATP le has hecho sufrir hasta el último segundo del tiebreak. No, desde luego, lo primero, buen partido, Edas, me lo paso muy bien contigo y enhorabuena, suerte mañana en las semifinales y nada, muy buen rival, son muy sólidos el primer set, segundo set he bajado un poco el nivel con un parón, pero bueno, lo he subido mucho también y el tiebreak, bueno, pues he estado muy igualado, no sé si he tenido cuatro bolas de partido abajo, he conseguido remontar, pero bueno, al final no se ha dado. Has hecho y vas camino de hacer un Alcaraz de esos, de estos partidos épicos. Sí, bueno, no he pensado en él, pero casi que me sale. Bueno. Bueno, ¿qué te gustaría decirle a toda esta gente? Tú vas a seguir aquí con nosotros, evidentemente está el final de este torneo y un poquito más, si puede, seguro este verano. ¿Qué te gustaría decirle a toda esta gente que es tu gente del banco? Nada, que muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Yo vengo más aquí por vosotros que por mí, o sea que os lo agradezco muchísimo. Bueno, pues ahí está ese fuerte aplauso, por favor, para Super Miguel Avendaño. Al público que está aquí en la Ribera. Enseguida volvemos, Rosa, para ese segundo partido. Recordemos a Avendaño, que se queda fuera de este tenis playa del banco, ha caído por 3-6, 6-2 y 11-9 en el super tie break frente a Edar Butvilas, al que por cierto vamos a escuchar también ahora mismo. Bueno, Edas, lo primero, enhorabuena, último año fantástico, entrando prácticamente en los 200 mejores del mundo, muy contento, ¿no? Sí, muy buen partido. Miguel juega muy bien y muy difícil jugar con buen amigo y sí, buen partido. Oye, ¿hasta dónde vas a llegar? Mañana rival duro, pero un campeón aquí en la Arena de la Ribera siempre quiere repetir título, ¿no? Sí, claro, tengo que ganar una vez más. Bueno, pues ese fuerte aplauso, yo creo que va a ir la pelota a la grada que más aplauda, ¿eh? Así que, venga, todo el mundo arriba a pedir esa pelota. Que va a lanzar el ganador. Se enfrentará a Gasquet en las semifinales. Vamos a ir despidiendo este primer partido, Rosa. En un momentito, en un ratito, volveremos, mejor dicho, con esa segunda semifinal entre el español Bernabé Zapata y el argentino Pedro Cachín. Hasta dentro de un ratito. Argentina, con un mejor ranking ATP en el puesto 48 el 7 de agosto del 23, ganador del torneo ATP de Gestapo Suiza, por ejemplo, en 2023, poseedor de 6 títulos, ATP Challenger. Por segunda vez en la Ribera, finalista en la última edición del torneo, hasta la fecha, y ganador del partido ayer ante Berlín. Un fortísimo aplauso, que se pare el banco en pie para recibir a Pedro Cachín. Sintiendo también el cariño de la Ribera frente a Pedro Cachín en este partido. Yo creo que apoyado por valencianos y valencianos, que han estado algunos esta mañana con nosotros también en Tenis Parque, saludándole. Por segunda vez en la Ribera, nacido en Valencia, con un mejor ranking en ATP, en el puesto 37 del mundo, el 22 de mayo de 2023, ganado de 4 títulos ATP Challenger, convocado por España para las eliminatorias de la Davis, en el 23, a sacarse la espina también en la Ribera, Bernabé Zapata.
tiempo de cine. Los compañeros del diario del Parisien y Francia. A punto de comenzar el partido. Playa de la Ribera del Luanco, calentando tanto Pedro Cachín como Zapata sobre la pista para este segundo partido en busca de otro puesto en semifinales, de cerrar esas semifinales para enfrentarse a Dominic Thiem. Rosa, antes de empezar con este segundo partido, vamos a cerrar rápidamente el primero, que antes no pudimos. ¿Cómo de mal le pudo venir ese parón a Miguel Avendaño? Pues le vino francamente mal, porque hasta ese parón se veía física y mentalmente muy fuerte, y el parón pues le desconectó, vamos, afectó físicamente, es evidente, pero yo creo que tuvo una desconexión mental grande que hizo que perdiera ese saque, y luego le pesó, porque luego a partir de ahí se le veía mostrar un cansancio que no parecía que estaba cansado. Y aunque sí es verdad que está claro que Miguel es un luchador y un gladiador, que en el Super Thai remontó un 9-5 con saque, luego con 9-6 con 2 saques en contra, tuvo sus oportunidades, o sea que acertó, pero bueno, lo intentó hasta el final. Pues efectivamente, lástima para él, que se acabó quedando con la miel en los labios en ese Super Tie Break. Recordemos, 11-9 favorable a Edas Budvilas, después de 2 sets que acabaron 3-6. El primero se lo llevaba Miguel Avendaño, el segundo lo vencía Budvilas por 6-2. Ya están calentando sobre la pista de aquí de la Ribera tanto Bernabé Zapata como Pedro Cachín. Recordemos, Zapata, que debuta en el día de hoy, en esta edición, segunda participación aquí en Luanco. Pedro Cachín, que ya jugó en el día de ayer, vencía en esa primera ronda al español Munk por un doble 6-3. Es la segunda participación del tenista argentino aquí en Luanco, que el año pasado llegó a la final que perdió ante uno de sus compatriotas. Calentando, como decimos, los dos tenistas en la pista de la Ribera. Rosa, un primer análisis de lo que puede ser este partido. Bueno, yo la verdad es que creo que el partido, que va a ser de muchísima calidad, al final Cachín es un jugador que quizás es más estereotipado, es más jugador más creativo, de hacer muchas cosas. Bernabé, en general, Zapata, es un jugador más bien tipo de fondo, que bueno, que tiene que adaptar a esta superficie. Vamos a ver cómo se adapta para intentar que la situación, la pista, el escenario le pueda favorecer de alguna manera. Es un grandísimo jugador español, que también ha sido, como Cachín, top 50, y bueno, yo creo que vamos a ver un partido seguro que bonito y muy interesante. Partido de dos jugadores, como decías ahora, con recorrido y con bastante experiencia. Sí, bueno, Cachín es un jugador ya de 30 años. Bernabé Zapata es otra generación del tenis español, que ha dado unos jugadores de la generación del 97, 28 años cumplidos de principios de año, y con una experiencia ya en el ATP importante. Pues el partido, que va a comenzar en unos segundos. Rápidamente, Rosa, vamos a recordar también, porque han cambiado los jueces del partido. Sí, en esta ocasión la juez de silla es Paloma García Entrialgo, juez árbitro, juez de silla asturiana, que en los últimos 2 años está creciendo muchísimo en el tenis en el arbitraje a nivel internacional. Está en un grupo de trabajo de la Federación Española, apuestan mucho por ella, y ya es la segunda vez que está en el torneo. Ya arbitró, estuvo de juez de silla en la edición anterior y también fue la protagonista de la final, y una profesional. Pues va a arrancar el partido.
Y el primer punto, el 15-0 para Pedro Cachín. Bueno, hemos visto un poquito de lo que estábamos hablando, ¿no? Pedro sacando, subiendo a la red y Bernabé en el fondo intentando ganar esos puntos. Vamos a ver una particularidad en el golpe de derecha de Bernabé Zapata, que seguramente nos recordará al jugador español Rafa Nadal, sacando su derecha por encima de la cabeza. $15-40 favorable precisamente a Bernabé Zapata. La gran mayoría de los jugadores de tenis, cuando pegan su golpe de derecha, empiezan por la derecha, acaban en el lado contrario. Pero sin embargo, este jugador pues tiene una particularidad que acaba en el mismo lado del golpe, ¿no? Lo que hace que su bola le coja mucho efecto dictado. Y veíamos precisamente en el anterior punto, primer saque ganador de Cachín, que ha conseguido igualar el juego. Se le queda ahora ese envío en la red a Pedro Cachín. Toma ventaja en este primer juego Bernabé Zapata. La zona que comentábamos anteriormente, zona delicada. Sí, sí. Hemos visto un punto inteligente por parte de Pedro Cachín. Y veíamos en el punto anterior que Bernabé Zapata, que tiene como un poquito que se siente inseguro al correr, adecuándose también un poco y adaptándose también a las condiciones de la pista. Una pista que Cachín, aunque fuese de manera diferente, porque ya hemos comentado, ya has comentado, Rosa, al inicio del encuentro, las particularidades que tiene en el día de hoy y que quizás no tenía ayer en cuanto a esa zona un poco más húmeda que tenemos a nuestra derecha, en cuanto a la pendiente, que ayer era mucho más pronunciada, pero bueno, Pedro, que ya conoce esta pista, jugó en el día de ayer. Bernabé Zapata, que ha perdido este primer juego, se pone 1 arriba. Pedro Cachín. Comenzar el segundo juego del partido.
Qué buena dejada. La dejada ahora, efectivamente, de Bernabé Zapata, 40-0. Oportunidad para igualar el partido. Buf. Sobre la línea. Y el juego. Bueno, estamos viendo como en este juego, como lo que hablábamos, ¿no? De la adaptabilidad de los jugadores a esta superficie, ¿no? Hemos visto a Bernabé Zapata subiendo a la red, que no es muy habitual en él, y ganando el punto y cerrando el punto. Punto y el juego. Ha empatado el partido el tenista español. Se le queda ahora el envío a Pedro Cachín en la red, 15 iguales. Todavía tratando los dos un poco de entrar, ¿no?, en el partido, puntos cortos todavía. Buena la dejada ahora de Pedro Cachín. 40-15 favorable al argentino. Que cierra de esta manera su segundo juego del partido. 2-1 para Pedro Cachín. Sí, como decíamos al principio de la retransmisión, la pista hoy está en unas condiciones más difíciles de lo habitual, mucha humedad, la bola muy pesada, se queda muy parada la bola. Esto afecta muchísimo al juego porque se pelotea, hay que estar muy flexionado para poder devolver las pelotas. Entonces, bueno, la tendencia general de los jugadores es o intentar hacer una dejada o subir a la red. Esto, lógicamente, facilita más el juego a jugadores con mayores herramientas, ¿no? Al final, por ejemplo, Bernabé Zapata, que es un enorme jugador, pero le está costando un poquito adaptarse a las circunstancias de la pista de hoy. Todo intentar cerrar también. Estamos viendo estos primeros juegos, los puntos lo más rápido posible. Bueno, la pista, aunque hemos visto intercambios en el partido anterior de reveses cortados, la pista no está para ello. Para ello, la verdad.
Se le queda ahora a Bernabé Zapata. Ese intento de dejada. Tú fíjate qué globo acaba de tirar Pedro Cachín, un globo altísimo, y sin embargo la bola botó poquísimo. No sé si... Por esas características también que comentabas ahora. La bota y se queda, no rebota, no en el suelo. Muy bien. Bernabé Zapata en el fondo de la pista. Jugando cómodo desde esa posición. 30-15. Tira muchísimo el viento. Ahora mismo, sí. Vuelve. Parecía que daba una pequeña tregua, pero vuelve a tirar bastante. Y Pedro Cachín, que se adjudica un nuevo juego, el primer break del partido. 1-3 para el 3-1 para el tenista argentino. ...30-0... favorable a... Bueno, lo que vamos Cachín. Del partido, vemos lo que estamos comentando, que le está costando un poquito más a Bernabé. Qué buena. Que ahora lo ha hecho muy bien, francamente bien. Pero bueno, ya sabemos que los partidos de tenis son muy largos y los marcadores dan muchas vueltas. Ese intercambio de golpes que se lo acaba llevando Pedro Cachín, 40-15. Que viene la movida ahora por la pista Bernabé Zapata. ...40-30.
Iguala el juego Bernabé Zapata. Un golpe muy, muy difícil que ha ejecutado el valenciano y vamos, que lo ha ejecutado a la perfección. Le ha ido la bola sobre la línea. Subiendo poco a poco Rosa al nivel de los golpes. Ventaja para... Sí, Cachín Bernabé miraba al suelo porque no quiso resbalar y no se lo permitió, pero bueno. Igual es otra vez. Sufriendo un poco Cachín en este juego al saque. Qué difícil, ¿no? Otra vez otro golpe muy parecido al anterior punto que también conseguía precisamente Bernabé Zapata, que sí, vuelve... lleva varios puntos devueltos, botes en la línea que botan de forma muy irregular. Está consiguiendo sacarlos. Sí, los ha sacado de maravilla. Pues le devuelve el break rápidamente Bernabé Zapata a Pedro Cachín. Era un juego importante para ambos. En este caso se lo ha llevado Bernabé Zapata, que vuelve a tener la oportunidad con su saque de igualar el partido. En este juego hemos visto a Bernabé Zapata, pues que parece que ya está encontrando un poquito más los apoyos, las zonas de impacto, los golpes. Lo vimos más sólido que en los juegos anteriores. Que bueno, al final es como decirlo, ¿no? El paso siguiente, ¿no? Estamos un poco en esos juegos de transición, de adaptación. A unos jugadores les cuesta más que a otros, pero bueno, al final y se adaptan a la pista sacando bolas y puntos espectaculares, que al final es eso, ¿no? Esto es un espectáculo. Y sufriendo Cachín al saque, algo que no le había pasado ni ayer ni tampoco en el día de hoy hasta el momento. Se lleva, como decimos, el juego Bernabé Zapata, devuelve rápidamente el break conseguido anteriormente por Cachín, buscando el tenista valenciano igualar el partido con su servicio. Muchísimos botes irregulares hoy en el partido, ¿eh? Muy difíciles algunas situaciones. $30-0. Qué bien, qué gran punto. Pues juego blanco para Bernabé Zapata, 3-3 en el marcador. Comentabas anteriormente, Rosa, que un partido de tenis puede cambiar muy muy rápido, y vaya si ha cambiado este. Sí, bueno, al final
al final depende del tiempo en los jugadores tardan en entrar en pista, tanto física como mentalmente. Cada uno es diferente. En este caso, pues al principio Bernabé Zapata se le notaba inseguro, corriendo. Pues se lamenta porque se le ha quedado a Bernabé Zapata en la red. Eso es un poquito para que veas lo que está soplando el aire. Porque sí, se vio en este globo. Cachín, que lo hace bastante bien ahora. El aire sopla lateral, pero también sopla muchísimo hacia donde nosotros estamos. Entonces lo que hizo es frenarle totalmente la pelota. Es el punto de Pedro Cachín. 40-15 favorable al argentino. Que se adjudica el juego con un gran punto. ¡Qué gran punto! Ha habido un poquito de todo. Unas devoluciones de unas dejadas dificilísimas con contradejadas. La verdad es que muy bien los dos, ¿eh? Y por delante de nuevo Pedro Cachín en el partido. 4-3. Empieza a coger ritmo, empieza a coger nivel el punto. Cada punto bastante disputado, bastante luchado. Y el mayor ejemplo es el que están viendo repetido, este último punto con el que Pedro Cachín se ha llevado el juego para poner el 4-3 en el marcador. Pues decíamos antes que los dos jugadores que tenían un gran nivel de tenis, Cachín ha sido 48 en el circuito ATP y Bernabé Zapata ha sido 37, alcanzó en el 2023. Luego estuvo un tiempo que había dejado de jugar, salió, por decir de alguna manera, mostró su cara para ayudar a la gente, a los deportistas que tienen ciertos problemas a nivel psicológico. Y bueno, lo vemos aquí jugando muy bien a tenis y divirtiéndonos a todos, ¿no? Pues efectivamente, y que va a tener el servicio ahora buscando igualar de nuevo el partido. Se le va. Ahora el envío a Bernabé Zapata. 15-15. Buen saque ahora. Buen saque.
Otra vez el bote irregular. Que complicaba ahí en el fondo de la pista a Bernabé Zapata. Oportunidad de break para Pedro Cachín. Sí, estaba jugando muy bien, muy sólido, pero bueno, ahora ha tenido unos errores seguidos. Qué bien, qué gran punto. El conseguido por Bernabé Zapata para igualar el partido, el juego, perdón, 40-40. Se ha quedado muy abajo ahora. Intentó atacar Bernabé Zapata con un golpe muy profundo sobre el revés de Cachín, acercándose a la red, pero Cachín ha colocado la bola en una zona baja, haciendo, vamos, dándole mucha dificultad a esa devolución. Y ahora iguala el juego con otro buen saque. Se le va por un poquitín. Por poquito, exactamente. A Cachín ventaja para Bernabé Zapata. Consigue igualar de nuevo Pedro Cachín. Bueno, un poco ahora alternando puntos buenos con algún error que otro, ¿no? Consigue cerrar el juego subiendo a la red. Bernabé Zapata, 4-4 en el marcador. Resolviendo muy bien Bernabé en la red. Con un buen saque sobre el revés de Cachín y cerrando por el lado contrario, al espacio, jugando al espacio. Otra vez el bote que ha condenado en este caso a Pedro Cachín.
Qué buen tiro cruzado ahora de Bernabé Zapata. Que Cachín ha optado por jugársela al paralelo, ¿no? En vez de intentar meterla adentro, ha intentado contraatacar. Tremendo. Impresionante. Tremendo el punto. Segundo break del partido para Bernabé Zapata, que habrá que ver si es definitivo o no, pero lo que sí que es, Rosa, es un golpe importante, ¿no? Este primer set. Sí, este juego ha sido un peloteo de reveses cortados de una calidad tremenda, con un cambio, con esa derecha paralela de Bernabé Zapata espectacular, y bueno, al final eso te dice un poquito la confianza que tiene el valenciano, ¿no? Lo que está haciendo. Entonces, bueno, si es capaz de mantener ahora su saque, pues lo que dices tú, ¿no? Puede ser un golpe importante para cerrar el set. Pues vamos a ver si el valenciano puede hacer, bueno, el break conseguido. 5-4, oportunidad para cerrar con su propio saque, como dice Rosa, este primer set del partido. Juego que va a comenzar en estos momentos. Al servicio Bernabé Zapata, restará Pedro Cachín. Una lástima de volea, que bueno, se ha tomado un poquito más de riesgo en esta pista para cerrar el punto en la volea. No haría falta tomarse tanto riesgo. Fantástico ahora, fantástico. Desde el fondo de la pista una vez más. Está consiguiendo muchos puntos de esta manera Bernabé Zapata, con ese 15-15 en el marcador. Ya vemos en los partidos de hoy, Javier, que ambos tenistas, bueno, todos los tenistas, los anteriores también, están muy metidos en el partido y están, vamos, jugando como si estuvieran jugando la posición en el ranking o... ¡Uf! ¡Qué bien ¡Qué bien! Lo ha hecho ahora Bernabé Zapata!
Probablemente fuera el único huequito que había para meter la bola. Y ahí ha sido capaz de meter la bola. Pues un extraordinario Bernabé Zapata en estos instantes. Primer punto de set. Tiene bola de set. Pues no la desaprovecha, esa bola de set, se adjudica el primero del partido, Bernabé Zapata, 6-4. Rosa no ha desaprovechado, ha hecho bueno el último break y se lleva la primera manga del partido. Sí, pero fíjate como al principio estábamos comentando que parecía que le estaba costando más trabajo a Bernabé Zapata entrar, sentirse cómodo en la pista. Cuando tenía que hacer grandes desplazamientos corría como de forma insegura, dudando, y sin embargo eran 3-1 abajo, empezó a crecer y ha acabado el set jugando a un nivel muy alto, con enormes golpes de fondo y también cerrando jugadas en la red. Lo comentabas también al principio del partido, es verdad que ha variado un poco esas jugadas en la red, como dices, pero sobre todo muchos puntos desde el fondo de la pista, que lo ha dominado bastante bien. Sí, la verdad es que Bernabé Zapata es un enorme jugador, sobre todo del fondo de la pista. Es un jugador hecho en Valencia, en pistas de tierra, sólido, muy consistente, muy duro, un jugador muy duro también mentalmente, y la verdad es que verlo pegar de esa manera en esta pista de fondo pues es una auténtica maravilla, y luego también verlo pues hacer cosas muy complicadas en la red, devolviendo dejadas difíciles y haciendo puntos con contradejadas muy complicadas. La verdad es que muy bien Bernabé Zapata. Pues que se ha puesto, como saben, 1-0, ha ganado esa primera manga, el primer set, va a arrancar el segundo set en estos momentos. Primer servicio para Pedro Cachín, primero que se queda en la red. Buenísimo. Ahora eso me parecía a mí, pero bueno, no quería contradecir ni mucho menos al juez o jueza de línea. Esto, bueno, estas son las cosas bonitas, ¿no?, que tiene el tenis playa Luanco, ¿no? Los jugadores ayudando, no creando polémicas, sino ayudando. Efectivamente, era Pedro Cachín el que decía buena. 13-30 favorable a Bernabé Zapata en este primer juego del segundo set. Consigue igualar Pedro Cachín. Que se pone ahora por delante en el marcador. Buen golpe del argentino, Rosa. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ha reaccionado bastante bien y bastante rápido. O sea, el saque de Cachín fue, por decirlo en una jerga muy familiar, un poco puñetero, pero la contestación de Bernabé Zapata ha sido rápida y muy eficaz. Bueno, ventaja del argentino.
vuelve a igualar con esa dejada Bernabé Zapata. Ventaja nuevamente Pedro Cachín. Que se adjudica de esta forma el primer juego del segundo set. Se pone por delante Pedro Cachín, unos segunditos para hidratarse ahora antes de arrancar el segundo juego de este segundo set. Al servicio el valenciano Bernabé Zapata. Muy bien, Bernabé Zapata buscando las cosquillas a Cachín, cerrando muy bien en la red. Ahora ha hecho un revés paralelo maravilloso, forzando el error del argentino. Con esto se pone 30-0, mandando en el marcador, Javier. Se le va larga a Cachín, 40-0. Salvado otra vez uno de esos botes. Bernabé Zapata, como decimos, 40-0. Oportunidad para igualar este segundo set. No la desaprovecha. Juego en blanco para Bernabé Zapata. 1-1. Tremenda dejada. Iguala desde la red Bernabé Zapata este tercer juego del segundo set. Bueno, en este juego Pedro Cachín está optando por unas dejadas impresionantes. Sensacional está también ahora, ¿eh? Sí. Muy difíciles de devolver.
juego para Pedro Cachín. 2-1. Aprovecha su saque el tenista argentino. Vuelven a saltar los operarios de pista a esta pista de la Ribera. Rosa, que es cierto que la dejan impecable, pero esos botes, esos pequeños botes, sobre todo en esa zona de la pista que ya hemos mencionado varias veces, que están costando bastantes puntos. Sí, la verdad es que, bueno, ahora en este momento del partido estamos viendo que se están alternando puntos de muchísima calidad y muchos de ellos son basados en las dejadas, porque ahora mismo en esta pista, siempre la dejada en esta pista ha sido un recurso muy bueno, pero bueno, depende de cómo esté la pista, es todavía mejor, ¿no? Mejor recurso. Las bolas no botan absolutamente nada, y aunque estos jugadores tienen un talento fuera de lo normal, es muy complicado la devolución de las dejadas, y al final, entre buenos primeros saques, buenas dejadas y algún golpe fantástico de Bernabé Zapata desde el fondo, estamos viendo un partido muy bonito. Las dejadas que han permitido a Cachín, sobre todo, llevarse este último juego, ponerse por delante en el marcador. En el segundo set va a arrancar un nuevo juego al servicio Bernabé Zapata. Que ahora aprovecha él precisamente esa dejada para ponerse por delante. 15-0. Bueno, ambos saben que el aire sopla para esta parte donde estamos nosotros, y entonces, bueno, la dejada, aparte de ser corta, si encima te la frena el aire y encima no bota, ya vamos, ya para el rival archi complicado. Qué punto más bonito por parte de los dos. Desde la red ahora. La verdad, tremenda las cosas que hacen estos jugadores, ¿eh? Qué habilidad, cuánto talento. Nivel, como decías antes, altísimo. 40-0 para Bernabé Zapata. Que hace bueno su saque. Juego en blanco, 2-2 en el marcador de este segundo set. El primero se lo llevaba el tenista valenciano por 6-4. Te das cuenta, muy poquitos ahora errores no forzados. Como este, ¿no? O sea, muchos puntos jugados, muchas bolas dentro y puntos de muchísima calidad. Ha intentado. Eso va a haber que entrenarlo un poco más, ¿eh? Sí, de momento no ha acabado de salirle ahí al bueno de Bernabé Zapata. 30-0 favorable a Pedro Cachín. Esa la tiene más trabajada, ¿eh? Ese angulito corto de revés, bajándole la bola a la volea, lo hace muy bien Zapata.
Grandísimo punto ahora. Otra vez para Bernabé Zapata, igual al juego 30-30. La verdad es que desde el fondo de la pista Bernabé Zapata está impecable, ¿eh? Ese resto que se queda corto ahora. Bueno, un error forzado, ¿no? De ese saque abierto de Cachín en esa zona que bota hacia afuera. El viento que vuelve a hacer acto de presencia mientras Pedro Cachín se adjudica un nuevo juego. 3-2 en el marcador de este segundo set, favorable al tenista argentino. De momento, Rosa, este segundo set que nadie cede su saque. Sí, la verdad es que están los dos aferrándose a unos primeros saques. Tampoco son primeros saques impresionantes, pero son lo suficiente para poner la bola a juego, mancando a su rival y pudiendo llevar la iniciativa luego en el resto del punto. Y por eso estamos viendo, bueno, pues se están jugando muchos puntos y estamos viendo puntos de muy bonita factura, ¿no? En general. Pues ese punto que ha permitido, como han visto, a Pedro Cachín sumar un nuevo juego a su marcador. Trata de animarse ahora el público en este pequeño descanso. Va a golpear fuerte el viento en estos momentos. Sí, lo que sí es cierto es que la pista, la parte de allá parece que se ha secado un poquito. Sí, es el momento, yo creo, de la tarde, en el que, la tarde-noche ya, en el que más seco se ve ese fondo, la parte derecha. Sí, anteriormente estaba muy mojada la parte donde ellos apoyaban los pies, ¿no? Y ahora ya se ve que está un poco más despejada de agua. Aunque también es cierto que desde aquí es una cosa, pero luego habría que ver cómo está ahí abajo, cómo está ahí abajo, ¿no? Tremendo. Bernabé Zapata, que no perdona. 30-0. En esos golpes que ejecuta por encima de la cabeza, con esos remates. Comentábamos al inicio del partido. Sobresaliente. Queda ahora en la red a Bernabé Zapata. 30-15. Y Bernabé Zapata, que tampoco cede su saque, consigue igualar este segundo set. 3-3. Ahora Bernabé Zapata de ese golpeo. 15-0 para Cachín.
Qué difícil es devolver esas derechas en ese lado, ¿no? En ese lado del cruzado, que está más inclinado hacia la mar. Una lástima, la verdad, un golpe muy complicado, pero que se le ha ido por muy poco. ...40-15... favorable a Kachin. Que se adjudica el juego para volver a ponerse por delante en el marcador de este segundo set. Bueno, de momento los dos van aguantando su saque. Sí, bueno, ahora no sé si te has dado cuenta, Javier, pero la zona donde están ahora ya los pisteros allá, que comentábamos que parecía que estaba un poco más seca. Hemos visto varios golpes a Bernabé Zapata ahí que parece que todavía para apoyarse no da mucha seguridad. Se ha sufrido bastante en algún contragolpe de este último juego. Pero dentro de lo único, ¿no?, que es este torneo, pues pueden pasar este tipo de cosas, evidentemente. La verdad es que yo vuelvo a repetir, no me importa expresar mi admiración, ¿no?, y mi respeto, porque es que sabemos que son tenistas profesionales, ¿no?, pero venir aquí están jugando, o sea, arriesgarse a poder hacerse daño, ¿no?, y sin embargo jugar de esta manera, con esta entrega y con estos puntos, pues es de admirar, ¿no? Los enormes partidos los que estamos disfrutando en el día de hoy. Qué bien. Y buena dejada ahora de Bernabé Zapata para ponerse por delante. Sí, el jugador argentino se fue un poquito hacia la izquierda para cubrir ese posible tiro cruzado y lo engañó a la perfección el jugador español. Está dominando desde ese fondo de la pista, 30-0. Difícil llegar a esa dejada. Puntos tuvo de conseguirlo Bernabé Zapata, pero el punto es para Pedro Kachin, 40-15. Poquito fuera, poquito out. El juego que se adjudica a Bernabé Zapata. Situación similar a la del primer set. Llegaron los dos 4-4. Fue en ese momento cuando Bernabé Zapata consiguió ese break para ponerse 5-4 arriba y después con su saque cerrar el set. Vamos a ver, saque Kachin.
Se le ha quedado a Bernabé Zapata, que no se lo puede creer. Esas jugadas de habilidad igual las tenemos que trabajar un poquito más, ¿eh? Se están quedando varias, ¿eh? Sí, 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 sí. Fíjate. El bote que ha favorecido en este caso a Bernabé Zapata, 40-15. Literalmente en esa parte no vota. Ahí fue donde y el juego que se adjudica Pedro Cachín, 5-4. Decía antes Rosa que fue precisamente en esa parte donde se le quedó el último punto a Miguel Avendaño. Y el juego que se adjudica a Pedro Cachín, 5-4 en este segundo set. El primero que se lo llevaba Bernabé Zapata por 6-4. Partido disputadísimo. Sí, además un partido muy bonito de ver, con unos puntos muy bien trabajados, muy bien elaborados y muy bien finalizados. Por lo tanto, está mereciendo bastante la pena, ¿no?, estar aquí hoy, que está un poco fresquito, porque, bueno... Poco bastante. Sí, sí. Pero bueno, se está disfrutando con el nivel de tenis que hay en la pista, ¿no? Que está siendo verdaderamente altísimo. Pisteros de nuevo haciendo sus labores antes de que arranque un nuevo juego. Público disfrutando de este gran día de tenis. Bueno, vamos a ver si Bernabé Zapata mantiene su saque. Se le va a Pedro Cachín. Decías antes, Rosa, que veremos si puede mantener su saque. De momento recordemos que en este segundo set los dos han conseguido mantenerlo hasta el momento. Qué bien hace ese tiro, qué confianza tiene, y más valorando la dificultad de la zona donde golpeó.
Ahora Cachín, que consigue engañar a Bernabé Zapata. 40-15. Cierra el juego Bernabé Zapata, kick 5-5. Nadie cede, Rosa, su saque. Si seguimos así, se tendrá que decidir en un tiebreak. De momento 5-5. El primero se lo llevó Bernabé Zapata por 6-4. Al servicio Pedro Cachín. El 0-30, la doble falta. Se le ha ido por poco a Bernabé Zapata, que dice que justita. ...30-30. Bien, ahora Bernabé Zapata desde la red. La verdad es que ha hecho un resto enorme en la parte izquierda de la pista, dominando ya totalmente el punto para acabarlo en la red. Oportunidad. Iguales. Se la ha querido jugar otra vez, atacándole, abriendo el ángulo, atacándole al revés de Cachín, pero esta vez se la ha quedado en la red. Ventaja para Cachín. Tiene que decir dónde ha botado la pelota. No estaba muy de acuerdo. Impresionante la dejada. Sí. Pues evidentemente ese no me lo puedo creer se refiere a ese bote que ha pegado justo en este momento. el juego que se lo adjudica Pedro Cachín. 6-5.
aquí nadie. Bueno, este juego está claro que Bernabé Zapata ha ido por él. Sí, porque sabía que era un golpe importante al partido ya de haberlo ganado, pero se fueron las bolas por milímetros, por milímetro esta pelota, por milímetro aquella pelota. Entrado, o sea que está claramente ha ido por este juego, no ha podido ser. Y ahora, bueno, pues ahora tiene que intentar mantener su saque para poder forzar ese tiebreak que dirima pues para quien cae este segundo set, ¿no? Efectivamente, por el contrario, Pedro Cachín, que buscará ese break para llevarse el segundo set y llevar el partido al super tie break, e igualar las mangas, llevarlo al super tie break, como vimos en el anterior partido también. Va a arrancar en unos segundos el juego con Bernabé Zapata al servicio. Hacía tiempo que no veíamos un error como este, que a priori no llevaba mucho veneno ese saque, por el contrario a este, que este sí llevaba bastante intención. Buen saque, otro saque fabuloso de Bernabé Zapata, sacando al argentino totalmente de la pista y ya cerrando el punto con la pista vacía prácticamente. 40-15. Cierra de manera fabulosa Bernabé Zapata el juego. 6-6, lo que venimos comentando desde hace tiempo, aquí nadie cede. Bueno, pues ya estamos en este tiebreak, ¿vale? Para resolver. Que resolverá este segundo set. Y cuyo primer punto se queda Bernabé Zapata. Mini break para Zapata, que ahora cuenta con 2 oportunidades de saque. La primera que la aprovecha de manera excepcional Bernabé Zapata. 2-0. Y el punto que se lo vuelve a adjudicar Bernabé Zapata. Saque ahora será para Pedro Cachín. Ha conservado sus 2 puntos sacando. 3-0. Para hacer bueno ese primer mini break. 3-1. Uno de los pocos fallos, la verdad, que está teniendo de ese 3-1 abajo que tuvo Bernabé Zapata en el primero. Apenas ha cometido ningún error.
Y se queda Bernabé Zapata con otro mini break, el segundo que consiguen este tie break. 4-1 para el valenciano. Tiene la oportunidad ya de otros 2 nuevos saques en su poder, ¿no? Intentaba sorprender en el primero. Se le va. Se le va por poco, pero se le va a Bernabé Zapata. 4-2. Segundo de los saques para Bernabé Zapata. Pues el punto que se adjudica el valenciano. 5-2. Para Zapata. Y 4 bolas de match point, ¿no? Efectivamente, la primera que la aprovecha ya para llevarse el partido en el tie break. No hizo falta esperar demasiado. Esa primera bola de partido que no la ha perdonado Bernabé Zapata, que accede a semifinales. Elimina a Pedro Cachín. Se citará, como decimos, aquí en la playa de la Ribera, el valenciano en el día de mañana frente a Dominic Thiem. Pues dos grandes partidos, Rosa. Sí, la verdad es que el primer partido fue un partido muy interesante, de muy buena calidad por parte de ambos jugadores. Y este partido pues no nos ha defraudado, es lo que esperábamos. Un par de jugadores experimentados en pista con una calidad. Perdona, Rosa, vamos a escuchar a Pedro Cachín, que está ahora mismo en la pista. Vamos a ver si cogemos esto. Seguimos con esto, no pasa nada, si es una mejor. Mira, mejor. Bueno, decíamos, estamos agradeciendo a todo el mundo que han aguantado este nordeste, vosotros también, ¿eh? Sí, bueno, de acá adentro se sufre menos porque corremos y entramos en calor, pero afuera hacía bastante frío ya en el anterior partido, se quedó la gente y nada, la verdad que lo hacen muy especial. Pedro, no hay 2 sin 3, se suele decir, así que tenemos que volver a verte aquí en la Ribera, hasta que es campeón. Bueno, por mí no hay problema, claramente, dependerá de ustedes, del calendario, de las mareas, ya ni sé de qué depende, así que espero verlos el año que viene. Por mí estoy feliz de estar acá y nada, y agradecido siempre. Vamos a hacer una prueba, que está un poquito por ahí tomando nota. En función de los aplausos, ¿vuelve Pedro Cachín el año que viene o no? A ver, que se oiga. Creo que la sentencia es clara, Pedro. Sí, aquí estaré seguramente porque la pasamos muy bien con Bernie. Bueno, hemos jugado muchos partidos desde Futures hasta ATP. La verdad que bueno, los dos tenemos y tuvimos una carrera
increíble. Yo estoy muy orgulloso, él puede estar muy orgulloso. Llegar a ser top 100, la verdad que bueno, es súper difícil y nada, espero que hayan disfrutado y espero verlos el año que viene. Con el nivel que habéis demostrado los dos, volveréis ahí. Ese fuerte aplauso, por favor, para Pedro Cachín. Y vamos a hablar con el ganador del partido. Y yo le quiero preguntar una cosa. Segundo No sé si partido a Bernabé Zapata. Sale el valenciano al centro de la pista. Vamos a escuchar en breve las declaraciones. Tuve un esguince hace un poquito más de un mes y nada, ya he vuelto con todo y bueno, protegiéndome por si acaso que no me vuelva a pasar. Aún así, arriesgando en la arena, tenías tantas ganas de estar aquí en Luanco que dices, bueno, tengo el tobillo un poco mal, me la voy a jugar ahí en la arena, pero no me pierdo la ocasión de venir a ver a toda la gente de Luanco. Sí, la verdad es que sí, tenía muchas ganas de volver. Muy bien. Tenía muchas ganas de volver porque, bueno, en 2023 ya tuve la ocasión de venir y es un torneo súper familiar y cercano y tengo la espinita de haber perdido allí en semifinales, así que nada, muy contento de estar aquí y hoy he estado un poquito más serio que hace 2 años, así que mañana con todo. Mañana semifinal contra Dominic Thiem, casi nada. Sí, la verdad es que sí, jugar con un jugador que ha tenido una carrera impresionante, que ha sido top 3 y ganador de Grand Slam, pues para mí es un orgullo, por supuesto. Y yo creo que también es algo muy positivo al torneo, que puedan disfrutar de lo que ha sido un campeón de US Open. Pues Bernabé Zapata, mañana volvemos a hablar seguro, así que ese fuerte aplauso, por favor, a ver quién se gana esta pelota. Gracias, Berni. Pues ahí está, la ovación para Bernabé Zapata. Recordemos, semifinales en el día de mañana. Butvilas, que se va a enfrentar a Gasquet. La otra semifinal, como acaban de escuchar, enfrentará a Bernabé Zapata y a Dominic Thiem. Rosa, nos citamos mañana, primera semifinal alrededor de las 8:30. Está previsto que arranque, así que empieza lo mejor de este tenis playa de Luanco. Sí, mañana las semifinales son de, como digo yo, de alto voltaje, de una calidad impresionante, viendo en pista a 2 números unos auténticos como es Thiem y como es Gasquet, y contra 2 jugadores evidentemente también de primera línea como es Bernabé Zapata y como es Butvilas. Pues muchas gracias otra vez, Rosa, por estar con nosotros en esta segunda jornada. Nos vemos mañana en esas semifinales. Pues hasta mañana a todos. Gracias. Y hasta mañana a todos y todas los espectadores de TPA. Mañana, como les decimos, nos citamos en esas semifinales del tenis playa de Luanco. Adiós.